Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Iberoamérica? Es un verdadero gusto saludarlos, estar con ustedes esta tarde de miércoles a los 22 países de la región, 3 allá en Europa. Muy buenas noches y por supuesto toda América Latina y el Caribe. Muy buenas tardes. Ana Cristina, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte. Muy bien, Omar, como siempre el gusto de saludarte es mío y sobre todo de agradecer a toda la audiencia que nos acompaña en esta emisión desde cualquier país de Iberoamérica, desde donde nos sintonicen. Lo invitamos a que nos acompañe la próxima media hora. Esto es Iberoamérica al Día. El presidente Nicolás Maduro condena el trato xenófobo del que son víctimas los migrantes venezolanos. En nuestro reportaje especial hablaremos sobre la importancia del agua para el desarrollo sostenible. El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa lanza la convocatoria para el Premio a las Prácticas Docentes Innovadoras en Iberoamérica y el Caribe. Y en los deportes, nuevamente se presentaron actos de violencia en el fútbol sudamericano. Ya a lo largo de esta semana le hemos presentado una serie de reportajes en el marco de la Semana Mundial del Agua que se realiza en Estocolmo, Suecia. Durante estos días le hemos hablado sobre la escasez y desperdicio del agua. También los esfuerzos para garantizar este vital líquido a la población y en nuestra entrega de hoy abordaremos su importancia para el desarrollo sostenible del planeta. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible y el bienestar de la humanidad. Los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de millones de personas al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, a la salud humana y al medio ambiente. En la actualidad, más de 663 millones de personas viven sin suministro de agua potable cerca de su hogar, lo que les obliga a pasar horas haciendo fila o trasladándose a fuentes lejanas, así como a hacer frente a problemas de salud debido al consumo de agua contaminada. El agua resulta vital a la hora de reducir la carga mundial de enfermedades y para mejorar la salud, el bienestar y la productividad de las poblaciones, así como para la producción y la preservación de una serie de beneficios y servicios de los que gozan las personas. El vital líquido también está en el corazón de la adaptación del cambio climático, sirviendo de vínculo crucial entre los ecosistemas, la sociedad humana y el medio ambiente. El agua puede suponer un serio desafío para el desarrollo sostenible, pero gestionada de manera eficiente y equitativa puede jugar un papel facilitador clave en el fortalecimiento de la resiliencia de los sistemas sociales, económicos y ambientales. Los problemas medioambientales junto con el cambio climático provocan las crisis asociadas a los recursos hídricos que ocurren en todo el mundo. Las inundaciones, sequías y la contaminación del agua se agravan con la degradación de la cubierta vegetal, los suelos, los ríos y los lagos. Cuando descuidamos los ecosistemas, dificultamos el acceso a los recursos hídricos imprescindibles para sobrevivir y prosperar. Las soluciones naturales pueden dar respuesta a muchos de los desafíos relacionados con el agua. Plantar bosques, reconectar los ríos con las llanuras aluviales y restaurar los humedales devolverá el equilibrio al ciclo del agua, además de mejorar la salud pública y los medios de vida. Actualmente la agricultura representa el 70% de las extracciones de agua en todo el mundo. La industria y la energía juntas representan el 20% de la demanda de este líquido, mientras que el sector doméstico representa el 10% del uso total del agua. Por lo tanto, el desarrollo de los recursos hídricos para el crecimiento económico, la equidad social y la sostenibilidad ambiental estará estrechamente vinculado con el desarrollo sostenible de las ciudades. Por ello es necesario pasar de un enfoque sectorial del agua hacia un enfoque multidisciplinario que capte las interconexiones entre la agricultura, la alimentación, la energía, la salud, el comercio, el medio ambiente y el agua, para así garantizar la disponibilidad de este recurso a futuras generaciones. Para Iberoamérica al Día, Guillermo de Gante. Y precisamente en torno a este punto, que es uno de los que se abordan durante la Semana Mundial del Agua, cómo se utiliza este recurso fundamental para precisamente el desarrollo sostenible. Nos da muchísimo gusto tener en el estudio de Iberoamérica al Día a Georgina García Méndez. Ella es técnica académica en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, precisamente nos viene a ayudar a analizar un poco más por qué es tan importante generar en nuestros países de Iberoamérica un desarrollo que sea sostenible y sustentable. Bienvenida, muchas gracias. Gracias, Ana Cristina, por la invitación.
Básicamente el desarrollo sustentable es importante porque va a garantizar el que las poblaciones tengan acceso y derecho al agua, a la educación, a todos los derechos que el Estado debe de garantizar. El desarrollo sustentable es la garantía de las generaciones presentes de lograr satisfacer sus necesidades sin poner en riesgo a las futuras generaciones para que ellas también puedan satisfacer sus necesidades. Esto se empezó a gestar a finales de los años 80, cuando se empezaron a ver que los problemas ambientales y sociales se estaban incrementando. Básicamente, estos problemas ambientales y sociales tienen que ver con el modelo de desarrollo económico que existe en la actualidad, que está basado en la extracción máxima de materias primas sin tomar en cuenta los límites de la naturaleza. Entonces, esto nos ha llevado a niveles de degradación muy severos en todo el planeta, y además el hecho de que se extraigan los recursos de esta manera para obtener mayor beneficio económico no ha beneficiado a las poblaciones. Al contrario, las diferencias entre los países ricos y pobres se han incrementado esas brechas, y además de que se ha dado el deterioro ambiental de manera muy severa. Nada más para poner un ejemplo, en el mundo hay 680 millones de personas en pobreza extrema. Entonces, la alternativa es que se utilice el manejo sustentable, el desarrollo sustentable como una herramienta para poner en equilibrio el desarrollo social, el desarrollo ambiental y la conservación y el desarrollo económico, ¿no? Claro. En México es importante decir que los pilares del desarrollo sustentable son la conservación de los recursos naturales y el uso sustentable de los mismos recursos con los que contamos. Claro. Ahora, si podemos hablar sobre estos recursos hídricos, ¿cómo se ha venido desarrollando este papel, la sociedad, la evolución, la escasez del agua? ¿Qué retos tenemos frente a estos recursos? En México tenemos retos muy importantes porque la distribución del agua en el país es totalmente distinta. En el norte no hay agua, en el sur es donde está el agua y es donde hay más pobres. Entonces la crisis del agua va a ser difícil si no se toman medidas adecuadas. Además, ¿estamos a tiempo? Estamos a tiempo si se tiene voluntad política y se toman medidas para evitar la contaminación, para que no se sobreexploten los recursos de agua. Gran parte del agua se destina a la agricultura y eso no es posible. Y se están sobreexplotando los mantos acuíferos y entonces se están provocando problemas de intrusión salina en el agua, claro, en los mantos. Claro. ¿Cuáles serían los principales elementos que se deberían de tomar en cuenta precisamente para considerar un desarrollo como sustentable o sostenible? Porque se tiene que guardar cierto equilibrio también, no se puede sobreproteger algunas zonas o sobreexplotar otras, ¿no? No, básicamente yo creo que lo que se puede hacer es en un territorio conocer las aptitudes de los suelos, todos los territorios en México son de propiedad comunal. Entonces, es muy importante tomar en cuenta las opiniones de los dueños de los terrenos, de los territorios, para que junto con ellos se hagan la planeación de qué aptitudes hay en el territorio y cómo se pueden hacer uso de la biodiversidad que está contenida en sus territorios, y así de esa manera aprovecharlos y se pueden generar alternativas económicas que los benefician a ellos también y conservan su patrimonio. Liga este desarrollo sostenible, supongo, con todo lo que estamos viviendo sobre el cambio climático. ¿Qué correlación está existiendo entre estos dos factores? Claro, el cambio climático yo creo que es como uno de los resultados de estos excesos, porque la emisión de los gases de efecto invernadero es básicamente resultado de ese consumo excesivo y la explotación, la generación de esa energía que se necesita para producir todo lo que nosotros
el vestido, los alimentos, estos materiales, todo se basa en la producción de bienes y servicios que provienen de la energía. Y la energía viene del consumo de un elemento, de algo que técnicamente ya se acordará, pero bueno, finalmente es parte de esa forma de consumo, ¿no? Claro, y ese exceso de ese consumo de combustibles fósiles hace que las emisiones se incrementen. Así es. Y sobre todo esta desconexión que hay en general en la sociedad, porque digamos, la concientización juega un papel importantísimo debido a que los consumidores finales, es decir, nosotros que llegamos, prendemos la luz, vamos a la tienda y compramos un vestido, no estamos conscientes todo el tiempo, casi nunca, de todo lo que implica, de toda la cadena de producción y de toda la explotación que se requiere de recursos naturales para producir esto. Sí, y hay que tener conciencia de que la base material del desarrollo económico es la naturaleza. Todo proviene de la naturaleza, todas las materias primas son la naturaleza. Si se exceden los límites de la naturaleza, si estamos extrayendo a niveles que no se le permite la renovabilidad a los recursos naturales, es por eso que tenemos las tasas de deforestación que tenemos, por eso los suelos están erosionados, por eso los mares están contaminados, porque además son tantos los residuos que se generan con la cantidad de personas que habemos ya en el planeta, el planeta ya no alcanza a absorber todos esos residuos. Para el año 2050 vamos a tener que alimentar a 9.000 millones de personas. Y tiene que ser una lucha, un combate, una concientización global, ¿no? No puede ser solo de un solo país, porque es precisamente una cuestión global. Claro, y todas las iniciativas del desarrollo sustentable se han hecho de manera global. Correcto. Se han hecho en la cumbre de Río de Janeiro en 1992. Ahí se establecieron como la forma en cómo abordar el desarrollo sustentable. En el 2002 en Johannesburgo se estableció integrar en los programas nacionales los elementos del desarrollo sustentable. Después fue en el 2012 la reunión de Río más 20, y ahí se tomaron las lecciones aprendidas y ver cómo se podía continuar. Y en el 2015 se establecieron los objetivos del desarrollo del milenio, que son 17 objetivos que tienen que ver contra el combate a la pobreza, el garantizar los derechos como la educación, la salud, la equidad para las mujeres, la igualdad de género, etcétera. Así es. Pues muy, muy importante seguir platicando sobre estos temas. Muchísimas gracias, Georgina García Méndez, técnica académica en el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por haber venido a Iberoamérica al Día a ayudarnos a entender un poco mejor esta situación. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. La esperamos pronto. Y bueno, ahora vamos a ver un resumen de la información más relevante de nuestra región. Luego del acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos en el marco del TLCAN, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, se reunió con Robert Lighthizer, representante comercial de Washington. La funcionaria señaló que las concesiones de México a Estados Unidos en materia automotriz significan un gran avance para estas negociaciones y se mostró optimista de lograr un acuerdo con la Unión Americana. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que sus connacionales que emigran a otros países de Sudamérica en busca de una mejor calidad de vida son víctimas de racismo y esclavismo económico. Gobiernos de derecha de esos países, vénganse para acá, y ahora los persiguen, los discriminan, los esclavizan, los desprecian. Debido al éxodo masivo de venezolanos, el presidente de Brasil, Michel Temer, ordenó el despliegue de fuerzas armadas en la frontera con la nación bolivariana para garantizar la ley y el orden. En tanto, Perú declaró estado de emergencia en 3 de sus distritos fronterizos y junto con Colombia se acordó integrar una base de datos que permita intercambiar información de los migrantes venezolanos. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, se encuentra en Bolivia como parte de su gira de trabajo por América Latina. Sostuvo un encuentro con su homólogo Evo Morales, con quien firmó un memorándum de entendimiento para el corredor ferroviario bioceánico de integración, así como convenios para el fortalecimiento de la justicia y para la consolidación de la cooperación binacional. El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que surgió de la exguerrilla de las FARC, se declaró oficialmente en oposición al gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque. Las FARC se declara formalmente en oposición, haciendo uso de las garantías y derechos
que le otorga el estatuto de oposición, aprobado gracias al acuerdo de paz. El Fondo Monetario Internacional y el presidente de Argentina, Mauricio Macri, acordaron adelantar el préstamo de $50,000 millones aprobado en junio pasado. Esto con el objetivo de garantizar el programa de financiamiento del próximo año. Y bueno, por segundo año, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, el ILCE, lanzó una convocatoria para el premio ILCE a las prácticas docentes innovadoras en Iberoamérica y el Caribe. Así que maestros de educación básica de toda la región tienen la oportunidad de participar en este certamen que reconoce la creatividad en el ejercicio docente y las estrategias para generar procesos de aprendizaje novedosos. Pero para darnos todos los detalles de esta convocatoria, les agradecemos mucho y les damos la bienvenida a la maestra Rubí Valencia Ortiz, titular de la Unidad de Innovación del ILCE, y a la maestra Guadalupe Hernández Lubiano, directora de Innovación de la misma institución. Bienvenidas, muchísimas gracias por estar con nosotros de nueva cuenta aquí en Iberoamérica al Día. Hola, ¿qué tal? Es un gusto. Hola, Guadalupe, un placer. Cuéntenos de qué se trata este premio ILCE a la innovación educativa que están entregando por segundo año. Bueno, pues primero digo a nombre del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, agradecerles el espacio porque es un medio de difusión muy importante para justamente llegar a todo Iberoamérica, a los maestros que queremos llegar y que se inscriban al premio. Nuestro director, el maestro Arturo Velázquez, les envía un cordial saludo. Y bueno, pues nosotros estamos justamente como segundo año arrancando este premio, ya casi al final del premio, ya casi al cierre, y por eso es tan importante que los maestros sepan que todavía están en la oportunidad de hacerlo y que ya muy pronto vamos a poder conocer ya cómo vamos a cerrar. Entonces, este premio creo que es de suma importancia para que los maestros puedan mostrar al mundo y compartir, que esto entre pares es muy importante, compartir estas prácticas que suceden y que pasan dentro del aula y que a veces se quedan ahí, y que algo muy importante es que puedan salir y que se puedan reproducir en muchos más lugares. Claro. Maestra Guadalupe Hernández, directora precisamente de innovación del ILCE. Cuando hablamos de innovación en el sector educativo, ¿cuáles son esas premisas que se buscan? Porque también, si hablamos de Iberoamérica, pues lamentablemente a veces tenemos que decir que hay bastante desigualdad también en el sector educativo. ¿Qué procesos de innovación ayudan precisamente a revertir luego estos rezagos? Mira, una de las primeras cosas que hicimos cuando lanzamos el premio fue como analizar mucho cuál era la situación de Iberoamérica en términos educativos. Y esto nos invitó a, en primer término, definir, ¿no?, qué estábamos entendiendo por innovación, ¿no? Porque en la región iberoamericana, pues como tú lo mencionas, hay grandes contrastes, ¿no? Entonces habrá zonas en las que están trabajando con tecnologías sofisticadas, costosas, etcétera, y otras zonas en donde el maestro pues cuenta apenas con el gis y pizarrón y a lo mejor algunos materiales, ¿no? Sin embargo, aún en estas aulas que no disponen de dispositivos o de infraestructura tecnológica, etcétera, también se pueden desarrollar procesos creativos, de innovación, propositivos, en donde los estudiantes participan activamente. Entonces, para nosotros la innovación no está determinada por el disponer de tecnología, aunque bueno, ahí tendríamos que analizar también el término de tecnología, porque se considera que la misma escuela es una tecnología. Sí, claro. No estamos hablando de aparatos, de instrumentos, de dispositivos, de computadoras, etcétera. Esto no va a determinar que un maestro trabaje más y mejor, ¿no? Y justo lo que nos hemos encontrado es que por ejemplo, los ganadores que tuvimos, muchos de ellos eran de zonas desprotegidas, de zonas marginales. O sea, no se determinó que en las capitales, por ejemplo, o en las zonas con mejor nivel socioeconómico estuviera determinado un mejor trabajo, ¿no? Y esto se traduce en las categorías que se abrieron en el premio, ¿no? Porque entonces tenemos 3 categorías, una de ellas es para maestros que no disponen de tecnología en términos de equipamiento de cómputo, pero que pueden trabajar con loterías, con material de cartón, de madera, etcétera,
y que de todos modos están generando procesos activos, ¿no? La segunda categoría es para los maestros que ya disponen y pueden desarrollar recursos digitales. Y la tercera categoría es para los maestros que están trabajando a través de proyectos, ¿no? Que se considera una de las metodologías más innovadoras, de tal manera que todos los maestros de la región pueden participar. Este es un premio incluyente, ¿no? Qué bien. Y es que precisamente es mucho en nuestros países donde no existen estos recursos tecnológicos, donde se da la verdadera innovación, ¿no? Donde uno tiene que arreglárselas. Coméntenos brevemente cuáles son las bases principales para que los maestros estén enterados de cómo pueden participar. Muy bien, bueno, como mencionaban justamente son 3 categorías, tienen que tener los maestros ya haber probado este proyecto en el aula, tiene que haber sido ya, digamos, no es una idea, sino que ya fue concreto. Y bueno, tienen que entrar a la plataforma es www.ilce.edu.mx/premio, y ahí van a encontrar todos, paso a paso, todos los requisitos que se les va a ir pidiendo. Tienen que enviar su proyecto, ese mismo proyecto se pone a disposición de un grupo de revisores que van a ver si es pertinente, si va de acuerdo a la convocatoria que está publicada, ahí mismo pueden ver todas las bases completas, y entonces una vez que ya es aprobado el proyecto como tal o la práctica que el maestro subió, porque algo muy importante es que tienen que ser de escuelas públicas, todos, digamos, queremos que justamente haya como un campo parejo, ¿verdad? Entonces, la idea es que sean de escuelas públicas, pueden ser de preescolar, primaria o secundaria, o los niveles, digamos, equivalentes en cualquier país de Iberoamérica. Y bueno, la intención es justamente que suban su proyecto, que se pueda analizar. Nosotros, después de este análisis, ya en la etapa de evaluación, se tiene un grupo de evaluadores de alto nivel académico, también de toda Iberoamérica, que nos ayudan y los convocamos para que puedan hacer la revisión de estos proyectos y que de forma muy equitativa se pueda determinar quiénes son los ganadores. Sin duda alguna. Pues muy interesante este proyecto. ¿Este es el primer premio? ¿Este es la primera convocatoria? ¿Ya van varios? Es la segunda. Es la segunda. Es la segunda. El año pasado fue el primer Y por premio. ejemplo, platíquenos exactamente de cuál fue un premio de los que se recibió, o uno de los premiados, ¿qué proyecto fue el año pasado? Mira, como tuvimos 3 primeros lugares, el primer lugar de la categoría 1 fue para un maestro de Ecuador que hizo un proyecto sobre conservación del medio ambiente. Y como este era la categoría de no digital, él hizo unas especies como de juegos de mesa, entre maratones, memoramas, loterías, etcétera, que estaban destinados a conocer las características de zonas del Ecuador que están en peligro de, digamos, de deterioro, ¿no? Y entonces esta era una forma de motivar a los alumnos para que entendieran la importancia de la conservación. La segunda categoría fue para una maestra de Puebla. Ella hizo material digital para distintas asignaturas, pero además una de sus bondades es que además los hizo traducidos a distintas lenguas indígenas. Correcto. Y en la categoría número 3, que fue para un maestro de Bolivia, él hizo proyectos de innovación tecnológica con sus alumnos. Él primero los invitó a que detectaran las problemáticas ambientales de la zona y que ellos hicieran como microproyectos. Entonces uno era para conservar el agua, otro era, todo era elaborado con material reciclado, uno era para cargar celulares y así como de este tipo hubo varios proyectos. Y ahí lo importante es que los propios chicos fueron los que diseñaron los proyectos y los llevaron a cabo. Y bueno, y el impacto a la comunidad pues era muy importante, que es otro de los elementos que se toman en cuenta en el premio. Muy bien. Pues excelente. Y algo importante es que hay un premio económico también, o sea, Claro. parte importante de esto es que los maestros, el primer lugar recibe $4,000 en cada categoría, el segundo $2,000 y el tercero $1,000. Así que bueno, pues la invitación es que a todos los maestros se puedan inscribir y que participen para que den a conocer. ¿Puede repetir otra vez la página de internet rapidísimo, por favor, Rubí? www.ilce.edu.mx/premio. Ya estarán todas las bases. Una cosa importante también es mencionar
que el premio no se queda, no llega solamente al momento de la premiación, que de por sí es importante, ¿no?, como reconocimiento a los maestros, sino que es todo un proceso. Hay un segundo momento que es un congreso, y entonces ahí no solamente a los maestros que ganaron, sino a todos los que presentaron un proyecto están invitados a participar en un congreso virtual. Este lo realizamos en abril del año pasado, y entonces se conectaron maestros de 18 países que entonces presentaron, ¿no?, y que intercambiaron sus experiencias con los otros maestros. Esto es importante porque es un momento en el que el maestro le habla a otros maestros, claro, ¿no? Ya no es el teórico, ya no es el investigador que dicta como instrucciones, ¿no?, sino es el compartir la práctica cotidiana, la práctica del aula que están elaborando maestros en su ejercicio diario, ¿no? Pues qué interesante todo este premio, qué interesante, y bueno, pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Estaremos ansiosos de conocer los ganadores de este año. ¿Cuándo se conocerían ya los ganadores? En noviembre se publican los resultados. Pues sería muy interesante poder hacer un enlace vía Skype si es alguien que no se encuentra en México, uno de los ganadores, para que precisamente nos comparta su plan, su proyecto, su estrategia, y por supuesto si hay alguien aquí en México, pues invitarlo al estudio. Muchísimas gracias, Ruby, muchísimas gracias Guadalupe, por haber estado con nosotros en Iberoamérica al Día. Este es su caso, por supuesto, así que esperamos verlas más seguido. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y así llegamos al final de Iberoamérica al Día. Les agradecemos por habernos acompañado en esta emisión a nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo. Así es, Ana Cristina, y por supuesto no podemos dejarlo sin música que aquí recomendamos. En este caso, el grupo chileno Los Bunkers, y esto que se llama Bailando Solo. Nos vemos mañana. Las verdades. Ahora que estás aquí,